Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Claro, empezamos una semana, martes. ¿Pensaste que ya me había olvidado de que el pastorcito y su mate salía? No, solamente fue una semanita en la que teníamos mucho trabajo, muchas actividades y a veces no da el tiempo para todo. Pero esto no significa que los vaya a dejar, les vaya a soltar la mano. No, 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 tranquilos. Pero por sobre todas las cosas, ¿qué actitud tenés para comenzar este día? ¿Cuál es ese sentido de vivir y de aferrarte a que hoy te va a pasar algo bueno en tu vida? Por eso, quédate, prepárate un mate, agarra la Biblia, sentate en la cama o donde estés, ponete cómodo, cómoda y nos vemos para disfrutar de un encuentro. Claro, con un amigo en común. Vos y yo tenemos un amigo en común. Es aquel que está por sobre todas las cosas. Su nombre es Dios. Su nombre es el Dios con nosotros. Así que, dale, prepara todo, que ya estamos. Te espero. El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Todo el mundo trataba de ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y cada uno aportaba sus presentes, objetos de plata y oro, trajes, armas, perfumes, caballos, mulas. Así, año tras año. El rey hizo que la plata fuera en Jerusalén tan común como las piedras, y que la madera de cedro fuera tan abundante como los sicómoros de la Cefeliá. Los caballos de Salomón procedían de Cilicia. Los agentes del rey los adquirían a buen precio fijo. Cada carro importado costaba 600 siclos de piezas de plata, cada caballo como 50, y así en las mismas condiciones, por medio de agentes, se exportaba para todos los reyes, tanto hititas como de Aram. El rey Salomón amó a muchas mujeres, además de la hija del faraón, mujeres moabitas, amonitas, adonitas, sidonitas, hititas, es decir, de todas las naciones de las que el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas y que ellas no se unan a ustedes. Seguramente les desviarán el corazón hacia otros dioses, pero Salomón se enamoró de ellas. Tuvo 700 mujeres con rango de princesas, 300 concubinas, y sus mujeres le pervirtieron el corazón. Así en la vejez Salomón, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses y su corazón ya no perteneció íntegramente al Señor su Dios, como el de su padre David. Salomón fue detrás de Astarte, la diosa de los sidonios, y detrás de Milcom, el abominable ídolo de los amonitas. Hizo lo que es malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor. Tomó lo que había hecho de David su padre. Fue entonces cuando Salomón erigió sobre la montaña que está al este de Jerusalén un lugar alto dedicado a Quemón, el abominable ídolo de Moab, y a Milcom, el ídolo de los amonitas. Y lo mismo hizo para todas las mujeres extranjeras que quemaran incienso y ofrecieran sacrificios a sus dioses. Seguro te pasó como a mí cuando leía el texto. De repente, no podía dejar de asombrarme la descripción detallada respecto de el patrimonio de Salomón. Pero
¿viste cuando comenzó? Comenzó diciendo que todos venían a buscar a Salomón por su sabiduría, por su inteligencia, porque hablaba con sabiduría de Dios. Y eso hizo que a su vez cada año le trajeran presentes y regalos y cosas, porque de alguna manera venían buscando lo que Salomón tenía como particular. A tal punto que eso enriqueció mucho a Salomón. Y dice el texto que había tanta plata en Jerusalén como piedras. Esa imagen. Finalmente cuenta de sus caballos, de sus carros, de lo que iba teniendo, y de las mujeres, y de las esposas, y de las concubinas. Y termina diciendo el texto que se fue apartando, y cuando llegó a viejo, aquel muchacho joven perdió en el camino el sentido del para qué Dios lo había elegido. Hoy quiero charlar con vos sobre este texto. ¿Qué te parece que fue el problema de Salomón? Si pudiéramos empezar por ahí. ¿Cuál sería para vos, para tu juicio, para lo que vos pensás, cuál sería el problema leyendo el texto? ¿Te parece que se trata de las riquezas? ¿Se trata de haberse creído que todo lo que en realidad él sabía, la inteligencia, la sabiduría, eran fruto de su propia experticia? ¿Te parece que dejarse llevar quizás por lo que sus mujeres, con sus culturas, con una visión también muy machista de la Biblia, convengamos, como si las mujeres tuvieran la culpa de todo o la responsabilidad de todo lo que le pasaba a Salomón? Y sin embargo, cada uno traía su cultura. ¿Cuál sería el problema? ¿Se dejó llevar por lo que otros comentaban? No sé, no tengo la respuesta, pero sí tengo la pregunta para vos, porque esa pregunta a mí me deja pensando mucho en si pudiéramos encontrar la raíz de los problemas, después podríamos encontrar la salida de esos problemas, la solución de esos problemas. Y por eso empecé diciendo, ¿cuál sería para vos el problema que Salomón tuvo o de alguna manera le complicó la vida para llegar a viejo y haberse perdido en el camino? Y al mismo tiempo, ¿por qué se aleja de Dios? Porque termina diciendo el texto que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hizo lo incorrecto. Dios le había dicho algunas cosas no. Cuídate de no juntarte con gente que no cree lo mismo que vos, porque de alguna manera te va a arrastrar, te va a llevar, te va a contagiar ese amor por sus ídolos, por su cultura. De repente Salomón hizo todo lo contrario. ¿Te parece que son los que se juntaban con Salomón los que lo desviaron de Dios? ¿Qué lo desvió de Dios? ¿Qué lo apartó de Dios? También podríamos pensar cuando se te va enfriando el amor de Dios. Y no tiene que ver con lo de afuera, sino tiene que ver con lo de adentro. Porque a veces lo de afuera simplemente es un empujón, ¿no es cierto? Es la gota que rebalsa el vaso. A veces pasa en las relaciones matrimoniales inclusive. ¿Por qué se rompe o por qué una pareja termina o una relación viene con un quiebre? Porque a veces hay otras cosas previas, hay algo adentro que está pasando y que después a veces una tontería termina haciendo que un vínculo, una amistad, una relación se termine. Porque se fue enfriando el vínculo de amor por dentro. Por dentro. Quizás pueda ser una pista para entender por qué Salomón se aleja de Dios. Quizás no tienen que ver todas las cosas de afuera, como dice el texto bíblico, sino algo que le estaba pasando a Salomón internamente.
Y ahora me pregunto, ¿qué significa entonces entregar el corazón a Dios? Un corazón no dividido, un corazón indiviso. Un corazón que está totalmente capturado, cautivado por Dios. Para muchas de las confesiones de fe que pululan hoy día, a veces el corazón indiviso, el corazón totalmente entregado a Dios, hablan de celibato o hablan de santidad de vida en otros lugares. ¿Será eso pertenecer completamente a Dios? Me quedo pensando, porque ¿qué pasa si, como vos o como yo, tenemos personas a las que amamos y entonces decimos, pero yo amo mucho a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos? ¿Y qué lugar ocupa Dios? Entonces, ¿será que estoy dividido en mi corazón respecto del sentimiento para Dios? ¿Qué significa entonces un corazón para el Señor? Porque dice el texto que David se había alejado, se había apartado, había hecho lo malo a los ojos de Dios. ¿Será que Dios es todavía más exigente? ¿O de algún modo Dios siempre es aquel que ocupa el primer lugar? El primer lugar. Y que nuestras decisiones, que nuestra manera de pensar, de vivir, tienen que ir acompañadas por ese sentimiento de que Dios es lo primero, es lo más importante. Y también junto mis hijos, mi esposa, mis cosas, mis bienes, mi vida. ¿Qué te ayuda a vos a mantenerte de alguna manera fiel a Dios o con tu corazón a Dios? ¿Te ayuda tu comunidad? ¿Te ayudan tus amigos? Porque puedo preguntar lo contrario. ¿Qué te aleja? ¿O qué te separa? ¿O qué te distancia? ¿O qué te complica que Dios habite y que tu corazón, tu vida sea plenamente de Él? Tus amistades, tu trabajo, llenarte de actividades. ¿Tenés tiempo para Dios? ¿O te estás perdiendo, o nos estamos perdiendo como Salomón, en administrar un montón de cosas, que las mujeres, que los carros, que los caballos, que las riquezas? Y se nos va yendo por esos lados, vamos perdiendo y se nos va enfriando el amor y vamos desperdigando amores por otros lados. ¿Qué significa entonces que mi corazón le pertenezca a Dios, que mi vida le pertenezca a Dios? En medio de la vida de todos los días, de lo cotidiano. Y por otro lado, si sabés y tenés un lugar donde encontrás que te favorece, te ayuda a vivir esa relación de amor con Dios, no lo sueltes. Puede ser tu familia, puede ser tu comunidad, pueden ser tus amigos. Hay amigos muy buenos que siempre van a estar ahí para decirte, che, lo primero es lo primero. Entonces, eso es un tesoro. Y eso es verdadera sabiduría. Una pena que Salomón se fue perdiendo, se fue enfriando, fue abandonando, fue dejando y se perdió de aquella ilusión del primer amor, de entregar todo a Dios, de lo que lo volvía interesante, su sabiduría, que hablaba con sabiduría de Dios, para terminar sus días tan lejos, tan distante, que Dios tampoco ya lo reconocía. Que estas preguntas de este día martes nos ayuden a poder empezar a pensarlo
¿Dónde está puesto mi corazón? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Es el primer lugar? No. ¿Cómo está mi relación con las cosas, con los demás afectos que tengo, con mi cultura, con mis tradiciones? ¿Qué lugar? Vamos a ir ubicándolo en un podio ahora que estamos en las Olimpiadas. ¿Quién tiene el primer lugar en ese podio? ¿Quién ocupa el segundo, el tercer lugar? ¿Cómo distribuirías esas cosas en tu vida? Y si ves que en el primer lugar a veces está la preocupación por el que dirán o por los bienes que tenemos, todo es pasajero, ¿eh? Todo es pasajero. Bueno, nos vemos el jueves sin falta para otro encuentro del Pastorcito y su mate. Y claramente, siempre que nos dejamos de ver un tiempito, en realidad es para extrañarnos mucho más. Que disfrutemos, que aprovechemos y que vivamos intensamente este día con toda la bendición de Dios. Los dejo hasta el jueves.